Los pequeños, por favor, agarren de su mano a las maestras para que no se vayan a tropezar, ¿sale? Y salen en orden y con cuidado. Muy bien, buenas tardes. Yo veo 11:50 en el reloj porque necesito ese tiempo que ya se pasó. No, no es cierto. Qué intenso. La música está intensa porque el mundo está intenso. Tenemos 2 años y medio de guerra, más de 2 años y medio en Ucrania contra Rusia. 10 meses de guerra en Israel. Nunca en la vida había enfrentado a Israel una guerra tan larga y tan tremenda. En la semana se iniciaron los Juegos Olímpicos y hoy hay elecciones en Venezuela. Muy importante lo que pasa en Venezuela porque afectará a toda la región. 8 millones de venezolanos están fuera de su país y la decisión de hoy, lo que pase hoy en este país, en este hermano país, es importante, aunque lo veamos lejos, aunque no creamos que nos afecta, es importante. Y siento demasiados eventos en mi cabeza y demasiadas cosas que contarle. ¿Les van a repartir unas hojas, por favor? Las de una media carta. No voy a dar resumen porque aquí está el resumen de los últimos 4 domingos. Es un cuarto de cuartilla, media cuartilla. No, media cuartilla es una carta entera, entonces un cuarto de cuartilla de 4 resúmenes que hemos tenido los últimos 4 domingos. Sura, no te preocupes, luego te mandamos los videos, aquí lo puedes leer el resumen de las 4 anteriores. Hoy vamos a nuestro 5º mensaje. Y tengo 4 páginas del análisis de lo que fueron la inauguración, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. No les quiero contar tanto. No lean esto, no lo lean, léanlo en casa. La parte de atrás tienen el mapa de Saúl, el Reino Unido de Saúl, lo que Saúl logró con su reinado. Los resúmenes léanlos en casa para tener contexto, pero ese mapa lo vamos a estar usando hoy. Y miren, recuerden que hace 8 días les recordé, les advertí, les sugerí seriamente no presentarse más a la serie, que se quedaran hasta ahí, porque hace 8 días todo iba bien, todo va bien en la vida de Saúl. ¿Hay como un eco? Ok, está bien. Y les recomendaba que se quedaran hasta ahí, que no vinieran, se va a poner muy feo, se va a poner muy tremendo, muy doloroso. Y comprenderé si alguno de ustedes no aguanta y se quiere retirar. Sura, no lo hagas. Para ti no va a ser el personal, para los demás sí, que llevan muchas semanas acompañándonos. Pero lee en casa esto, pide los mensajes grabados. Voy a comprender que se puede quebrar el corazón con el tema que vamos a tratar hoy, pero es el mensaje de la palabra del Señor. Si usted desaprueba, rechaza o no necesita este mensaje, nosotros solamente somos los mensajeros. El pastor, un servidor y los que estamos al frente de esta congregación solo somos embajadores. El que habla aquí es Cristo. El que dirige esta congregación es Cristo y lo estarán rechazando a Él y a su palabra. Entonces, si tú, Sura, que vienes por primera vez, no escuchaste las casi 5 horas de contexto que llevamos en esta serie, te pido tu paciencia, te pido que en casa veas tu hoja, que te demos los mensajes. No aplica nada de esto para ti. Para los demás sí aplica para los demás. Pero si encuentras algo valioso, algo que Dios te está hablando, Sura, tómalo. Y cada uno de nosotros también tómenlo porque es de Dios para nuestras vidas. Aparte de la media carta, te van a entregar un tríptico, un folleto. Si a alguien le falta el tríptico y el folleto, que son resumen, también Miguel los puede entregar. Levanta tu mano y te va a entregar. Son los mismos que ya hemos entregado hace 3 semanas. Compita, entregamos esas hojitas. Creo que no te las mandé, ¿verdad? Pero, está bien, no te preocupes. Ahí están las hojitas. Muy bien. Me alegra muchísimo que sigan aquí. Que a pesar de decirles no vengan, sigan viniendo. No es que queramos que dejen de venir. Queremos que cambien. Queremos que dejen de hacer. Queremos dejar de hacer la traición. Queremos dejar la desobediencia, queremos dejar la deslealtad. Y aunque pareciera un desaliento, tenemos que darles la advertencia de contenido sensible. Esto que viene es duro, el final de la vida de Saúl es terrible. Vamos a ver cosas muy lindas, pero hay cosas duras alrededor de ello. Y lo que hacemos es protegernos a nosotros mismos. Esta congregación debe de ser protegida porque las demandas van a empezar a llegar.
cuando hablemos de los temas que la Biblia habla. Van a tratar de censurarnos, van a tratar de cerrarnos, van a tratar de perseguirnos y llevarnos a una cruz, porque eso fue lo que le pasó a Jesucristo. Tenemos que protegernos, que está grabado, que les pedimos que esto es voluntario y libre, nadie está obligado aquí, no los estamos invitando a una secta, a nadie le estamos obligando a escuchar esto, es por tu libre y propia decisión personal, ¿de acuerdo? Ahora bien, qué lástima lo del inicio de los 33º aniversarios, Juegos Olímpicos en París. París es la ciudad que es la segunda ciudad con 3 veces tener Juegos Olímpicos. Londres en 2012 tuvo 3 Juegos. París los tuvo en 1900, en 1924 y 100 años después llegan los Juegos Olímpicos, terceros Juegos Olímpicos que tiene París. Dentro de 4 años, si quieren ir a los Juegos Olímpicos, están en Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles también por tercera vez va a tener a los Juegos Olímpicos. Y bueno, 122 millones de euros invertidos para hacer el evento. Es decir, 2.440 millones de pesos para que el evento resulte. Traigo datos de cuánto costó el vestido de Celine Dion, cuánto no cobró Lady Gaga, Aya Nakamura no, tampoco cobró, pero ahí hay un problema que no sé si contarles también, pero bueno, 326,000 personas presenciaron en vivo el espectáculo en 6 kilómetros del poético río Sena. Se salieron del normal inauguración en un estadio que entran las delegaciones caminando con sus banderas, ahora los trajeron en barco, 300 botes, navíos de todos los tamaños, con las delegaciones de 205 países, 10,500 atletas, de los cuales 109 son mexicanos, 63 hombres y 46 mujeres. Los primeros Juegos paritarios de la historia. Hay exactamente la misma cantidad de hombres y de mujeres compitiendo. Es decir, que se tuvo que cubrir una cuota de género, que no se eligió a los más aptos, sino que tuvieron que traer algunas personas solamente por lo que traían entre las piernas. Y es que eso ahora funciona en muchos ámbitos. Tiene que haber la mitad de senadores y la mitad de senadoras, la mitad de diputados y la mitad de diputadas, la mitad de presidentes y la mitad de presidenta. No va a haber, ¿verdad? Pero esas cosas están pasando hasta en los Juegos Olímpicos. Y ¿sabes? 5 horas de hermosa inauguración, hay tecnología, hay mucho trabajo, mucho dinero, muchas personas, pero 17 minutos mancharon una situación tan bella en la que se trata de deporte, de unidad fraternal, y en 17 minutos se desató la locura. Se hizo una fiesta woke. Si no sabes qué es el wokeismo, el pensamiento woke que está dominando a la mayoría de la población, una fiesta. Me preguntan qué es woke, luego les explico, hay muchos videos de eso, de decadencia, de degeneración. Hicieron una parodia, pantomima, de la última cena, en la que aparece un Jesucristo barbudo, pero con cabello largo y disfrazado de mujer, y que era interpretado por un actor transexual. Una burla que se atreven a hacer contra el cristianismo dormido, pero que no se atreverían a hacer contra un Islam que les planta terror, que les devuelve el favor de la burla. Y bueno, el evento va a durar 16 días más. Son 17 minutos que podríamos decir, ¿por qué exageramos? 14 minutos de un desastre. Lo peor que me parece de ese evento es, pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, con su vida, con su vestimenta, pero subir a una niña a bailar con ellos en medio del escenario es lo que están tratando de transmitir. Hay un mensaje y me puedo pasar horas diciéndoles qué fue eso, pero los últimos 3 minutos, una cantante con el himno ateo, que dice así, el himno ateo, no me lo sé de memoria, pero bueno, sí, imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas, que no hay infierno debajo de nosotros y solo el firmamento. John Lennon, Imagine. 4 olimpiadas seguidas se ha cantado ese himno, desde el 2012, 18, 20 y 24, ese himno se presenta. No hay cielo, no hay infierno, no hay religión, no hay Dios. Humanos que se adoran, humanos que se levantan y muestran lo que los humanos hacen. Algo que estuvo mal, que me parece muy mal, la crítica contra Aya Nakamura. Aya Nakamura es la cantante más famosa francófona que habla y canta francés, rapera famosa. A los que tienen Spotify y están inscritos, 9 millones de personas la escuchan cada mes. Ya quisiera el pastor que sus audios fueran escuchados cada mes por 1,000 personas, no 9 millones. Pero le dieron con todo. Le dieron que venía de la selva.
porque ella es de piel oscura, que se regresara a su país, que comiera puro racismo lastimosamente contra una persona, no por lo que hace, lo que logra, lo que gana, sino por el color de su piel. Lamentable lo que pasó en redes sociales. A pesar de criticar esto, también se critica esto, pero la ceremonia estuvo rodeada por toda una compañía de personas que no sabían si eran él o ella. Ellos muy femeninos, ellas muy grotescas, le llaman sexy, pero es vulgar lo que hacen, cómo se mueven, y no identificas quién es quién. Se está perdiendo, se está queriendo borrar la diferencia entre uno y otro. Y me hacen pensar en los Juegos del Hambre, eran los del Capitolio, la forma de vestirse, la forma de actuar. Ahorita vamos a hablar del presidente Snow, de la presidenta Alma Coin y Katniss Everdeen. Ahorita va a aparecer en la serie. Tranquilo, solo estoy dando la introducción. Y solamente les cuento que esto que pasa en el medio del deporte, en medio de la cuestión política, social, cultural, rodea a una Francia en problemas. Hace unos meses fueron las elecciones parlamentarias por la Unión Europea y hay cambios que se vienen que no gustan. El presidente de Francia es Macron. Macron es centrista, pero tiene a una Le Pen de derechas y a un Mélenchon de izquierdas y están peleando el poder de una manera fuerte. A mí me sorprendió que Macron decidiera disolver la Asamblea Nacional en Francia. Eso es algo que no pasaba o que ha pasado muy raro. Nunca un presidente lo había usado. Fue una estrategia política de las de el peor dictador en un estado libre. Como lo que pasa en Venezuela, como lo que pasa en México, como lo que pasó en Israel y que vamos a abrir hoy. Y ok, estoy rompiendo el hielo, ando calentando la voz con esta especie de intro. Quiero ponerlos en contexto. Vamos a hablar de un libro milenario que hoy tiene incidencia en la política. Este libro tiene incidencia en la cultura. Este libro tiene incidencia en cómo gastas tu dinero, en cómo vives el deporte, en cómo las noticias hablan de él y cómo hoy mismo puede afectar tu propia vida. Así que vamos a dejar esto como intro y nos metemos al mensaje de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos venir alrededor tuyo. Gracias, Dios, por permitirnos venir alrededor de tu Hijo Jesucristo. Le honramos a nuestro Señor Jesucristo porque Él es quien nos ha salvado a través de tu envío y a través de tu amor. Gracias, Dios, por tu plan eterno de salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hoy nos tienes en un lugar que todavía permanece de pie, fiel a ti. Y así se va a mantener leal a lo que nos has indicado en tu palabra. No queremos prevaricar como Saúl, no queremos traicionar, no queremos acabar en la locura, esquizofrenia y neurosis completa en la que acabó este pobre hombre por desobedecerte, por serte desleal. Señor, te pedimos hoy por la libertad de Francia y por todo el viejo mundo, la libertad de toda Europa, donde las iglesias solamente son museos, donde los valores eternos y absolutos de tu palabra han desaparecido y se siguen extinguiendo, donde el materialismo es la religión oficial y la radicalización violenta y peligrosa es lo más preocupante hoy. Pero te pedimos, Señor, por todo este continente donde tú tienes a un remanente fiel, donde nuestros hermanos europeos siguen de pie, puesta su fe en ti. Te los ponemos en tus manos, a pesar del acoso que sobreviven, donde su persecución va a volverse cada vez peor y grave y van a ser los primeros exiliados y que los vamos a tener que recibir en este lado. Señor, te pedimos por la libertad de México, que sea libre de las riquezas abundantes que estamos despilfarrando, que nos distraen de lo más importante, riquezas y placeres que nos han alejado de ti, pero que hoy queremos volver a ti. Y Señor, te pedimos por la libertad de Venezuela, que sea libre de la mano dura dictatorial que se ha cernido sobre esta nación hermana durante 25 años y que su dura pobreza sea un recordatorio de volverse a ti y nunca más alejarse de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Rápidamente voy a resumir lo que está en esta hojita en un párrafo, los 4 títulos que ya vimos. La desobediencia desleal, el inicio de la traición, no nos deja apreciar claramente nuestro pequeño inicio a pesar de nuestro pasado complejo, lo que nos da una familia futura con la posibilidad de una humildad restaurada, por lo que debemos tener todos los días una conquista presente para hacer de nuestros hogares vencedores, de nuestros trabajos vencedores, de nuestras congregaciones vencedoras.
Hoy entramos al mensaje número 5 y se llama, el título del mensaje de hoy es Locura traicionera ante amor jurado. Sé que tiene nombre de telenovela venezolana, pero se va a poner así, ahorita lo vamos a ver. Locura traicionera ante amor jurado. Y quiero que abordemos primero el amor jurado. El pasaje clave del día de hoy es Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 20. Versículo 42, necesito llegar ahí y dentro de 8 días acabar con este tema de Samuel. Yo pedí 10 domingos más y me los negaron. Primera de Samuel 20, 42. Vamos a hablar del amor jurado. Lo bonito de esta serie va a ser este amor que existió en dos personas increíbles y que se vieron interrumpidas por la locura y la traición de toda una nación, de todo un gobierno. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Locura traicionera ante un amor jurado. Este 20:42, de aquí en adelante, hasta la muerte de Saúl, David nunca más pudo regresar al palacio real. Nunca más tuvo acceso de regreso. Ahorita vamos a ver cómo accedió David. No voy a hablar de David. David es el tema de las siguientes 4 series, tal vez, no sé. Pero nunca más David pudo acercarse al palacio real y vivió huyendo en peligros y murió. El contexto a esto es todo el capítulo 18, 19 y 20. Se describe el servicio de David en el palacio de Saúl. Y la historia es relatada, todos estos capítulos 18, 19 y 20 son relatadas en términos de la relación existente entre David y Jonatán, entre el amor jurado que había entre Jonatán y David. La Biblia cambia ese enfoque del 18 al 20, se centra en David y Jonatán, y vamos a hablar de Jonatán, y eso vamos a estar. Entonces, hablemos del amor jurado en esta locura traicionera. ¿Qué se juraron? Vean el 18.1 que les acabo de comentar. Primera de Samuel 18.1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lealtad y amor. Jonatán ve a David, es muy joven David, tiene 16, 17 años. Jonatán en nuestras cronologías tempranas, Jonatán debe tener unos 25 a 30 años, haciendo que los números cuadren. Y Jonatán se enamora en un sentido muy limpio, puro, sano del enamoramiento. El enamoramiento es un chasquido, es un parpadeo. Nadie se casa por enamoramiento. No te cases si estás enamorado. El amor es otra cosa y es lo que vamos a hablar en esta serie. Y dice, su alma quedó ligada con la de David, amor a primera vista, porque lo amaba como a sí mismo. Y sé que en esta sociedad hablar de amor entre hombres suena mal, pero es lo que deberíamos de tener, abrazarnos y besarnos como hombres, pero creemos que eso es y que nos van a ver y que nos van a decir, y eso ha arruinado nuestras relaciones de una forma tremenda. El hombre se ha vuelto un ermitaño, el hombre se ha vuelto un solitario, el hombre se ha vuelto muchas otras cosas más que no quiero mencionar. Y vean lo que dice el 18.3, hicieron pacto, no era solo somos cuates, no, hicieron pacto de Jonatán y David, porque él, Jonatán, le amaba como a sí mismo. 2 veces, Jonatán amaba a David como a sí mismo. Este amor es en serio, es un amor jurado, es un amor pactado. No es un, hola, ¿cómo estás? De cada domingo cuando sales de tu lugar te ponen el himno y vas y corres, saludas, te abrazas con todo el mundo, pero no te involucres realmente. No tienes el menor interés de cómo está la persona, en saber cómo está, en qué trabaja, dónde vive, qué está pasando en su vida. No te comprometes a amarle realmente porque no sabes lo que es un amor jurado. Jonatán sí lo sabía. Vean el 20, 13 al 15. Vamos al 20, voy a estar saltando. Vean lo que dice Primera de Samuel 20, 13 al 15. Las cosas se ponen muy mal entre Saúl y David. Entonces Jonatán, vean lo que le dice en el versículo 13. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Aquí Jonatán se autocondena, queriendo consolar a su amigo David.
Saúl quería matarlo. Saúl estaba persiguiendo a David a muerte. Vean la locura, ahorita van a entender todo esto. Así como Saúl quería matar a David, Jonatán fue muerto. Asesinan a Jonatán de una forma deplorable, terrible, muere, pero porque Jonatán lo dice. Si mi padre intentara hacerte mal, porque Jonatán tiene esperanza de que su padre no es ese hombre que se ha convertido en un loco, en un esquizofrénico, en un desquiciado, que está tratando de matar al que se le pone enfrente. ¿Cómo Saúl llegó a esta condición? Y dice, vean lo que dice, y que si intente algo hacerte mal, Jehová le haga eso a mí mismo. Mi vida va de por medio, dice Jonatán. Y dice, y el versículo 13, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Aquí Jonatán se salva del añadir porque le avisa. Jonatán cumple su promesa y le avisa a David siempre. Saúl siempre la tuvo que perder. Saúl decía, vamos a matarlo aquí en Naucalpan, y iba Jonatán, vete a Atizapán, y vamos a Atizapán, y Jonatán, Saúl, vete a Tlalnepantla, y volvía a Saúl a seguir a David, y Jonatán se adelantaba, ya vete a Xochimilco. Y David estuvo huyendo gracias a su amigo Jonatán. Jonatán le salva una y otra vez la vida de su propio padre. Ahora ven el versículo 14. Jonatán se sabe muerto. Jonatán sabe que de aquí no va a salir vivo, y es otro spoiler. Saúl muere, Jonatán muere, los hermanos de Jonatán mueren. Jonatán sabe que no va a vivir, pero dice, y tiene una condición en el contrato, cláusula de letras chiquitas, 14. Si yo viviere, si de pura casualidad, si de pura suerte me llego a salvar, harás conmigo misericordia. Jonatán sabe de la gravedad de este asunto. Por eso les digo que es un amor jurado, porque su vida depende de esto. No saluditos de lejos, no con pincitas. Si quedo vivo, haz misericordia. ¿Pero qué clase de misericordia dice ahí? Misericordia de Jehová. No la misericordia de David, no tu misericordia. Quiero que me hagas la misericordia que Jehová da. ¿Y sabes a qué se refiere Jonatán? La palabra que está usando aquí la Biblia es, y harás conmigo Gesed. Vamos a Oseas, capítulo 2, para que comprendamos bien qué es la Gesed de Jehová. Oseas, capítulo 2, versículo 19. No pierdan Samuel, por favor. Oseas, capítulo 2, versículo 19. Es maravilloso. Han pasado muchos años. Oseas está viviendo en el 600, 700 antes de Cristo. Ya pasaron 400 años de esta historia, pero la palabra Gesed se presenta en este versículo tan hermoso. Y miren lo que dice Oseas 2, 19. Oseas 2, 19. Dice así: y te desposaré conmigo para siempre. Jehová, el Señor de los cielos, le habla a su pueblo Israel: te vas a casar conmigo, vas a ser mía, no vas a volver a enredarte con ningún otro como lo has hecho hasta ahora. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, Gesed. La palabra misericordia es Gesed, H-E-S-E-D en español, en hebreo es más difícil. Benignidad es más bien compasión, y es la palabra Rakham. Rakham, compasión, benignidad, y Gesed, misericordia. Este vocablo hebreo Gesed tiene que ver con un agradecimiento, con benevolencia, con clemencia, con consuelo, con favor, gloria, misericordia, la fidelidad, la gracia, la merced, la piedad y una voluntad. Y eso es lo que Dios tiene para contigo y para conmigo. Todo lo que el Señor es, su Gesed es para siempre. Su misericordia es para siempre, cantamos. Nuevas son tus Gesed cada mañana. Todas tus misericordias son nuevas cada mañana. Este vocablo se usa 250 veces, más de 200 o cerca de 250 veces en todo el Antiguo Testamento. Significa amor leal, no deslealtad. Significa fidelidad obediente, no desobediencia, y destaca la idea de una mutua pertenencia, de que nos pertenecemos. Es lo que le decía David. Jonatán le dijo a David: este chavito es mío. Liga su alma a él. Vamos a ver versículos en los que Jonatán hace unas señales y unas simbologías para apropiarse de David como suyo, y eso significa que si algo le pasa a él, me pasa a mí. Yo lo cuido, yo me encargo, yo me responsabilizo de tu vida, David, a una costa de la mía. El amor jurado. Y esta mutua pertenencia que existe en personas que se involucran en una relación de amor, es todo lo que tenían Jonatán y David. Es lo mismo y justo e inversamente contrario a lo que había entre Saúl y David.
Jonatán y David tenían un amor jurado, pero Saúl había jurado traicionar y matar a David en cuanto pudiera. Esta clase de amor que invoca Jonatán de parte de Jehová, porque le dice, si yo vivo, que me des misericordia de Jehová, le está pidiendo Jonatán a David el subrayado y absoluto amor fiel de nuestro Señor hacia su pueblo infiel, hacia un pueblo llamado siervo fiel, que es infiel. Avanza 5 libros a Miqueas, por favor. Amós, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. 5 libritos adelante está Miqueas y nos vuelve a hablar de Gesed. Quiero que lo toquemos nada más para que veamos qué clase de amor le juraba Jonatán a David. Miqueas 6:8. Y también se refiere a siervo fiel. En el original griego y hebreo está siervo fiel aquí en la Biblia, lo van a ver, dice ahí. Miqueas 6:8. Oh congregante en siervo fiel, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar Gesed, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 7:18 de Miqueas, 7:18, siguiente capítulo, 7:18. Vean quién es Dios. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de siervo fiel, su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en Gesed, misericordia. En realidad esa palabra es rakham, pero funciona con Gesed. El hebreo tiene esa libertad de mover los significados. En la clase de varones tuvimos un muy buen taller sobre por qué es importante ir al hebreo y entender la Biblia en su contexto más amplio. Y vean el 19, 7:19. Perdón, ese 18 sí es Gesed. Ahí viene el Raham en 19. Ese sí es Gesed, el del 18. Y vean el 19. Él volverá a tener Raham, misericordia o benignidad o compasión, más bien compasión. Él volverá a tener misericordia de nosotros en siervo fiel. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muchas veces cantas esta parte y te la sabes de memoria y no sabías que estaba en Miqueas. Aquí está, que los pecados se van al fondo del mar. Esto está en Miqueas. Y vean el 20, Miqueas 7:20. Cumplirás la verdad a siervo fiel, o Jacob, y a siervo fiel, Abraham, la Gesed, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué manera de acabar este libro profético de Miqueas. El subrayado y absoluto amor fiel del Señor nuestro Dios hacia su pueblo infiel en siervo fiel hoy mismo, como en el pasado a la decadencia, a la descendencia de Abraham y el pueblo de Israel. En todo el Antiguo Testamento, Gesed significa la comunión. En todo el Antiguo Testamento, la comunión, la liberación, la capacitación, la iluminación, la dirección, el perdón, la esperanza, la alabanza y la preservación se basan en el Gesed de Jehová. No hay qué hacer contigo si no te has amparado y has abrazado la misericordia de Jehová, de nuestro amado Padre Celestial. No puedes tener comunión si no estás en el Gesed. No puedes tener liberación de tus problemas si no estás en el Gesed. No puedes capacitarte para la obra si no estás en el Gesed. No puedes tener la iluminación del Espíritu Santo si no estás en el Gesed. No puedes tener la dirección del Señor Jesucristo y su liderazgo si no tienes el Gesed. No puedes perdonar si no tienes el Gesed. No tienes esperanza si no hay misericordia. No puedes tener alabanza y no puedes perseverar si no estás en el Gesed del Señor. El Gesed del Señor es el subrayado y absoluto amor fiel del Señor nuestro Dios hacia su pueblo infiel en siervo fiel, el mismo amor jurado entre Jonatán y David. Si yo viviere, harás misericordia para que no muera. Jonatán quería vivir. No era ligero lo que hacía con David, entregarle su vida y decirle, yo te protejo aunque cueste la mía. Él quería vivir, quería estar con su esposa, quería estar con su hijo, quería conocer a sus nietos. Y el pacto se amplía. Vean el 20:15 de Samuel, regresemos a Samuel 20:15. No solo le pide misericordia a su propia persona, Jonatán le dice, y no apartarás tu misericordia, esta sí es la de David, de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David.
No apartar la misericordia de Jonatán es amor, es lealtad. Jonatán tenía claro que David reinaría y que sus enemigos serían exterminados por completo. Amor y lealtad son dos cosas esenciales en este amor jurado que dice la Biblia. Y en cualquier relación pactada, desde el matrimonio en el altar hasta nuestra hermandad en siervo fiel, es algo que se pactó en la sangre de Jesucristo. Y debemos valorarla, debemos reconocerla, debemos ocuparnos de ella. Jonatán estaba reconociendo que un día David sería el rey y pide su protección, es decir, se somete desde este instante bajo la autoridad de David. Aunque Jonatán ha hecho suyo a David, Jonatán ahora dice: me pongo bajo tu protección porque tú vas a ser rey, porque tú vas a reinar y solamente tú me puedes proteger y puedes proteger a mi familia. Dice: no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado. Este amor jurado queda ligado a David. En el mensaje que sigue, vamos a ver algo de esto. En la trágica familia de Saúl, en el mensaje 3 de esta serie, vimos esto. Cómo la familia futura de Saúl, 30 años después de Saúl de muerto, David cumple su palabra que prometió aquí con Jonatán. Esta inicial humildad que hubo en Saúl, pero que perdió. Esta inicial humildad que hubo siempre en Jonatán hasta el último minuto de su vida, esta humildad que tú y yo necesitamos hoy. Todo este amor jurado que acaban de notar, muchas veces se nos queda en solamente un amor romántico. El de 2 horas de una película en Netflix. El amor vacío y superficial de Ken y Barbie. Es un emocionalismo sentimentalista hueco que no aguanta nada. Se enojan, bye, se acabó. Se ven feo, se acabó. No hay pacto, no hay matrimonio, no hay hijos, no hay nada. Eso es lo que Hollywood nos ha estado tratando de vender, el amor incondicional. No existe el amor incondicional. El creador del universo, el todopoderoso, no te ama sin condiciones. Ha puesto condiciones en su palabra. Son mentiras que ya nos creímos, hashtag, ¿no? Hay un pacto en tu matrimonio. No existe el amor condicional, incondicional. Ni siquiera en el matrimonio, ni siquiera en la amistad, ni siquiera en un negocio. Hay pactos, hay contratos, hay consecuencias cuando los pactos se rompen. En tu matrimonio, por ejemplo, el pacto que haces condiciona la duración y la calidad de este. Y si no cumples, pagas. Fui a una boda en la que al marido lo hicieron firmar por millones y millones de pesos. Así frente a todos le dijo la chica: si te divorcias te va a costar esto. Y le sacó la cuenta exacta. Te iba a costar 2 millones y tanto, y depende, se sumaban los días y los años que hubieran pasado. Pero si se divorciaba al día siguiente, millones le iba a costar al chavo este. Y dije: ay, qué bueno que Calita no había visto eso nunca en la vida, ¿verdad? Pero en los hijos, no tienes amor incondicional por tus hijos, aunque tú creas que lo tienes, no tienes. Hay condiciones. Por ejemplo, el contrato que tienes ante la ley con tu hijo es que te hagas responsable de ellos y los condiciona a ellos a obedecerte y te condiciona a ti a guiarlos, instruirlos, llevarlos a un término. Si el hijo rompe esta relación, te demanda y te dice: ya no soy tu hijo, ahora sí como Poncio Pilato. Pero mientras sea tu hijo es tu responsabilidad, y no solamente la sangre te une, un contrato legal nos une a nuestros hijos. Actas de nacimiento y demás papeles unen en un contrato. El amor es jurado, por lo menos el de la Biblia, no ese enamoramiento del que les hablaba, que es fugaz, precoz, endeble y que coloquialmente llamamos llamarada de petate. Eso es el enamoramiento, es una llamarada de petate. No dura nada. Un día voy a traer petate para que vean qué es, ¿no? Lo prendes y ya, se acabó. Apenas vas a tocar el encendedor y ya se quemó el petate. A veces ese es el amor que tenemos en la mente, pero no es el amor jurado en la palabra del Señor. El amor del Señor se firma, se jura, se pacta, se consagra, se cultiva y se renueva siempre. Y si no me creen, vean la insistencia que hace Jonatán con David. Vean cómo esto era algo serio. 20, 16 y 17. 1 Samuel 20, 16 y 17. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéranlo de Jehová de la mano de los enemigos de David. Es decir, si David no cumple, que sus enemigos lo hagan pedazos. Si David no cumple con este pacto que se acaba de firmar con letras chiquitas y grandes, que David pague por ello. Jonatán le está haciendo pagar a David. David, si no pagas, si no cumples, vas a pagarla. Vas a pagarlo y vas a pagarlo mal. Y luego dice ahí, del 17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez. ¿Por qué? Porque le amaba. Pues le amaba
como a sí mismo. Esto es el eco de Samuel 18, 1 al 3 que acabamos de leer, que lo amaba como a sí mismo. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué se repite esto solamente 3 veces en un solo capítulo? Porque es el segundo mandamiento de la ley. Cuando le preguntan a Jesús, maestro, ¿qué podemos hacer para cumplir la ley? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente. Y el segundo es igual que este y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no fue idea de Jesús. Levítico 19, 18. Pueden leer Levítico en casa. En este Levítico iniciamos esta super serie de predicaciones. Llevamos 3 o 4 años en esto. Y Levítico 19, 2 dice, habla a toda la congregación de siervo fiel, los hijos de Israel, y diles, santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Esto es una orden, es un mandato, no es una sugerencia y una idea bonita. La idea de Dios para nosotros como pueblo es ser santos. Y en el 19, 18, voy a leer 19 de Levítico 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. No hay dos dioses en la Biblia, el Dios bueno y lindo, Jesús del Nuevo Testamento, y el Dios malvado y vengador del Antiguo. No, es el mismo. El amor está desde Levítico y no lo sabemos porque no hemos leído. Y sabes, nosotros somos los traicioneros. Dios permanece siempre fiel, en Él no hay mudanza de variación, Él no ha cambiado sus términos en el pacto de amor contigo. Pero nosotros somos los traicioneros, nosotros somos los desleales, nosotros somos los desobedientes, y así es como estamos en este mensaje hoy, con locura traicionera. Todo esto que te acabo de presentar hace más entendible el amor jurado entre David y Jonatán. Lamento informarles que si quieren leer más de este amor jurado entre Jonatán y David, tienen que leerlo en casa. Es todo lo que puedo decir de Jonatán porque quiero hablar de Saúl. El protagonista de esta serie es Saúl y vamos a hablar del comienzo de la traición espiritual de Saúl. Les quise englobar y enmarcar el amor entre David y Jonatán, pero que Saúl empezó a entrometerse y a arruinar. Vamos a Saúl y a partir del capítulo 16, regresa un poco ahí en Samuel. Vámonos, hace 8 días creo que me quedé en el 10, pero en el 16 voy a saltearme cosas. No leo el 16 porque es de David. No voy a leer el 19 o el 18 porque son cosas de David. Ya tendremos tiempo para hablar de la historia de David. Ya tengo 3 series bosquejadas. Tenía 2. Corazón espiritual, respeto y fidelidad. Herencia espiritual, adoración y paganismo. Y creo que necesitamos una tercera para hablar a David como padre. ¿Sabes? Tengo que dejarles una nota. David como rey fue excelente, fue el mejor. No hay otro rey como David y la Biblia atestigua eso. Pero David es el peor esposo y el peor padre en la Biblia. Sus hijos acaban muertos por su culpa. También con Saúl. Sus hijos acaban muertos por culpa de Saúl y no hay garantías, ¿entienden? Saúl fue un pésimo rey, pero fue un excelente padre, como fue un excelente hijo. Ahorita lo vamos a ver. David fue un pésimo padre, un peor esposo, pero fue el mejor rey que tuvo Israel en toda su historia. Así como fue un buen hijo, fue un buen rey, pero no fue un buen padre y un buen esposo. Y saben, esta situación de la paternidad de Saúl y de David es por su mediocridad en su matrimonio. Eran mediocres en sus matrimonios. Ahorita vamos a leer cosas fuertes que Saúl le dice a su esposa. El día que, querida hermana, el día que tu esposo te diga lo que le dijo Saúl a su esposa, tenemos que sentarnos a hablar, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es una mediocridad en sus matrimonios. Estos hombres del Dios, en la palabra de Dios, fueron mediocres en tu matrimonio y están ahí para que sean ejemplo a nuestra vida. Quedamos respecto a las edades y genealogías que vamos a agarrarnos de las edades más jóvenes de Saúl y de Jonatán para que esto cuadre. Y perdonen, no voy a leer ya más la Biblia porque no tengo tiempo. Voy a leer puntos específicos. Hace 3 semanas que estamos leyendo todo lo de Samuel en la lectura diaria de los programas de Siervo Fiel, que te recomiendo anotarte, que te recomiendo comprometerte con amor. Hay un videojuego que se llama Assassin's Creed, el personajito que salió en los Juegos Olímpicos, ese enmascarado que venía disfrazado, los que juegan Assassin's Creed, es el personaje, es el mismo. Salió en noviembre del 2017 y hasta hoy, 17 años después, que va a salir Assassin's Creed Shadows en noviembre. Yo vi una súper publicidad a todo color en los Juegos Olímpicos para vender ese juego.
Me impresiona que 34 millones de personas jueguen ese videojuego todos los días. 34 millones. Ojalá yo tuviera 1,000 personas que leyeran el programa que damos en Siervo Fiel. Pero así es la cosa. ¿En qué nos quedamos con Saúl? Vamos a regresarnos. Voy a darles un resumen. Saúl comenzó como la mejor promesa. No había otro candidato igual. No había un hombre más preparado, más capaz, más mejor. Valga la redundancia. Vean lo que era Saúl. Saúl era un humano común y corriente como tú y yo. Así que no te desanimes creyendo que tú no puedes ser ese Saúl. Claro que puedes, porque eso es de humanos. No necesitas ni una fuerza ni inteligencia. Él era un humano, pero también era israelita. Es decir, pertenecía a la congregación, era miembro registrado de Siervo Fiel, cumplía con los 3 requisitos para ser miembro, asistía a todas las reuniones. Era un miembro de ejemplo. Era un benjamita. Benjamín, acaban de darme esa noticia. Benjamín Netanyahu es benjamita. El presidente de Israel en este actual momento es un benjamita también. Benjamín, hijo de Benjamín. Y hay una historia tremenda que me van a pasar una cosa que dije no lo voy a leer porque si lo leo me voy a ir por ahí. Luego hablamos del presidente de Israel. Que son hombres no conformistas, hombres administradores y mayordomas que se multiplican y multiplican todo lo que tocan. Y Benjamín Netanyahu multiplicó la economía de Israel 1,200% veces. En su periodo mejor de Benjamín Netanyahu hizo lo máximo. Obvio, también Benjamín Netanyahu en su juventud hizo lo peor, dejar que entrara Al-Fatah a Cisjordania y se quedara dentro de Israel, meter a los nazis y a los matajudíos dentro de Israel. Y él no lo vio venir y fue un engaño que todos caímos en eso y luego les hablo. ¿Qué era Saúl? Humano, israelita, benjamita, hijo de Cis. Su padre no era tan común y corriente, era un hombre valeroso, un guerrero, un poderoso hombre de gran vigor. Además, una familia acomodada, muy rica. Tenían posesiones, criados e influencia. Desde el nacimiento a Saúl se le dio un nombre profético. Saúl significa, ¿alguien? Deseado o implorado. Esto era profético. El pueblo quería rey. Queremos Saúl, queremos Saúl. ¿Estaban diciendo eso? No, decían Saúl rey, deseado rey, implorado rey. Ya se estaba diciendo el nombre de Saúl cuando a Saúl se le pone de nacimiento el nombre de Saúl. Era hermoso, es decir, acepto, acertado, un próspero tesoro rebosante. Era joven, es decir, un niño escogido, un joven predilecto, un buen hijo, muy alto. No solamente por su estatura física, él se veía elevado, poderoso, sublime en su porte, en su performance. Él era así. Y aunque todo pudiera, de una manera, siempre se nos ve como alzados, como altaneros, como altivos y como arrogantes, la altura no es nuestra culpa. Así salió Saúl. Así salimos algunos, ¿verdad? Entonces hay que luchar con las alturas. Ahorita estaba atrás de Asiel y me tapaba las letras y decía, ¿qué onda, Asiel? Ya se cree mucho por taparme la letra. No es cierto. No, a Saúl así se le veía. Además, las doncellas veían a Saúl como un buen partido. Se le avientan. Luego Saúl llega a la ciudad y le dicen, ay, Saúl, sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué onda? Le hablan de todo. Pero Saúl ya estaba casado. Vamos a creer en nuestra historia para entender cómo van los acontecimientos. Saúl ya era un hombre, aunque joven, ya era esposo y ya era padre. ¿Ok? Otra lo vamos a ver. 11 puntos a favor. Puras ventajas terrenales las que te acabo de describir. 11 puntos terrenales que ojalá cualquiera de nuestros jóvenes cumplan en esta congregación. Pero además, el llamado del Señor a Saúl a través de Samuel incluía a ser príncipe sobre su pueblo, a salvar a todo el pueblo de la mano de los filisteos. Ya que había fracasado Sansón, Saúl era llamado ahora a hacer la tarea. El escogido y ungido por el Creador, apoyado por el profeta dándole un beso y diciéndole, Saúl, tú eres el bueno, y lo besa. Le dice Samuel a Saúl, tienes mi apoyo, mi respaldo, lo que necesites, Saúl, yo estoy contigo, yo doy la cara por ti, yo te ayudo, acércate. Es bendecido con regalos dignos de la realeza, lleno del Espíritu Santo, sabio. Cuando un familiar se le acerca y le pregunta, Ner, su tío Ner, Abner es el primo, ya corregí eso. Ner, el tío, le dice, ¿qué onda? ¿Qué te dijo Samuel? No cayó, no le dijo nada. Saúl sabía que él tenía que callarse, que él tenía que decir con sabiduría, si Jehová me va a querer como rey, que él me diga cuándo. ¿Para qué le digo que soy el rey si Jehová lo va a manifestar en su debido tiempo? Sí les había corregido, sí es una fe de ratas que tengo anotada aquí. Ner es el tío de Saúl. Yo había predicado hace 2 domingos o hace 3 que Ner era el hermano, el tío de Cis, y Abner era el primo. No, Abner es primo de Saúl y Ner es el tío de Saúl, ¿ok? Solo tomen esa nota porque yo lo equivoqué, no puedo borrar los videos anteriores, pero ya descubrí con más versículos que Ner es el tío de Saúl y Abner es su primo.
con el que se pelea en 2 de Samuel, es el primo de Saúl. Además de esto, era humilde, al grado de esconderse. Cuando Samuel arma al pueblo y dice, vamos a poner rey, hagan suertes, esta fila no cayó, esta no, esta sí, 1, 2, 3, cuarta fila, Saúl. ¡Ay! ¿Dónde está Saúl? Se fue a esconder. ¿Cómo? No quiere. ¿Cómo que no quieres el rey? Es que era modesto. No quería estar, él quería, y dice, ok, vamos, obedezco al Señor. Entusiastamente lo es apoyado por la mayoría de la nación, de los hombres de la nación. Es rodeado por hombres de guerra, que Dios los toca para acompañarlo. Y aunque lo critican y le dicen, ¿este nos va a gobernar? ¿Este de Benjamín va a ser nuestro rey? Saúl se calla y hace como que no oye, aunque oyó, no les dice nada. Otras 11 ventajas más, 22 ventajas, 11 terrenales, 11 espirituales. Vamos a Samuel 11, no voy a acabar nunca en la vida, pero dice, en Samuel 11 llegan los amonitas. ¿Quiénes son los amonitas? Descendientes de Lot. Lot es el sobrino de Abraham y Lot, sus hijas lo embriagan, lo hacen que tenga, las dos se embarazan de él y salen los moabitas y los amonitas. Pues los amonitas se presentan en guerra. Y en esta guerra, vean lo que dice el 11:5. 11:5 de 1 de Samuel. Y he aquí Saúl venía del campo tras los bueyes. ¿Cómo que es el rey? ¿Cómo que el rey está ahí trabajando? ¿Cómo que el rey no está en su palacio? ¿No? Saúl ya había sido ungido y reconocido como rey, pero no tenía nada que hacer. No había burocracia, no había tratados internacionales. Él se regresó a su casa, no había una corte, nunca Israel había tenido una corte real, no sabía ni qué hacer Saúl. Se regresa a su casa a trabajar el campo, a seguir con su padre en el negocio familiar, a trabajar para su esposa, para sus hijos, como un hombre responsable. Él pensó claramente que cuando fuera el momento, Dios lo sacaría de ahí y lo pondría en su lugar. Sabio Saúl, 23 ventajas para que lo anoten. Además, él quería que Dios lo hiciera, que Jehová respondiera, no sus intentos, no sus maquinaciones. Ventaja número 23, punto más para Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre él, versículo 6, porque dice Saúl, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando el pueblo? Porque los amonitas venían malvados, le dijeron, vamos a hacerles guerra, si no quieren guerra, sáquense el ojo. Todos los de Israel, si se sacan el ojo derecho, los perdonamos y no les hacemos guerra. Y lloran, pues hay que quitarnos el ojo para que nos dejen en paz, mejor que quedemos tuertos a muertos. Y le dicen a Saúl, eso está pasando. Dice, ¿por qué llora el pueblo? Le cuentan las palabras de Jabes. Al oír estas palabras Saúl, el Espíritu de Dios viene con él, sobre él con poder y se enciende en ira en gran manera. Ven, el enojo es algo de Dios. Es bueno enojarte, pero tienes que usar esa energía para cosas buenas, no para patear al perro, no para gritarle a ya sabes quién. No, la energía tienes que hacerla bien. Ahora, poner y quitar sillas, cuidar una puerta, lavar los baños, colocar y conectar cables, ser el líder que prepara el escenario y todo el show dominical, sé que eso entretiene mucho, pero para eso solo se requieren habilidades, talentos humanos y excelencia como herramienta personal. Pero para eso no se requiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco venía a emocionarlo. El Espíritu Santo no venía como un entretenimiento. A ver, ¿qué hago en la iglesia? Pues pongo sillas. No. El Espíritu Santo no venía a emocionarlo, a hacer amigos, a tener amistades en la iglesia, venir y comer, tener comunión y con un círculo de personas afines a mis creencias. Es muy emocionante. También cuando te quieres conectar con la música y sentir y cerrar tus ojos y levantar las manos. Claro que es emocionante. O llorar y decir, Señor, me arrepiento, yo soy malo. Guau. Es emocionante, pero no se requiere el Espíritu para eso. El Espíritu Santo no actúa en ninguna de esas manifestaciones que se dan en muchas congregaciones. Para eso necesitas un corazón sensible, expuesto a tus emociones y saber quién eres y llorar libremente, pero no requieres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con poder. Ya no les voy a decir más porque esa es la próxima serie que vamos a ver. En agosto viene una nueva serie. La vamos a ver, no voy a hablar de eso, ya hablamos mucho de dones espirituales, el pastor va a hablar de eso, me salto el tema del Espíritu Santo, porque a Saúl el Espíritu Santo le entra y su cuerpo se muda en otro hombre, su personalidad se hace un poderoso profeta, pero el Espíritu se va y Saúl regresa a ser el que era. El Espíritu Santo llega a Saúl, él se llena de ira, de enojo, enfrenta la guerra, mata a los enemigos y el Espíritu Santo se vuelve a ir. El Espíritu Santo ya no actúa así contigo hoy. El Espíritu Santo hoy hace una promesa permanente de quedarse contigo, aunque lo apagues, aunque lo entristezcas, aunque lo contristes y aunque lo blasfemes. El Espíritu Santo, si has firmado con Dios en el pacto condicional de amor, el Espíritu se permanece, ya no se va.
Pero en la siguiente serie lo ven. Se enciende en ir a Saúl y ¿qué hace? Hace algo muy loco. Iba con sus bueyes que había trabajado, que habían costado. Se había ido, acuérdense, en Samuel, capítulos anteriores, se fue a buscar unas asnas y las asnas valen menos que los bueyes. Un buey vale como 4 burros. Pues ¿qué hace Saúl? Se enoja con su altura y con su fuerza, agarra uno de los bueyes, lo mata, le quiebra el cuello, lo hace pedazos y les dice a todos, y lo manda por toda la nación: el que no venga a la guerra que Dios está invocando, va a quedar igual que este buey. Y no lo estaba insultando. Le dijo que iba a hacer lo mismo que le hizo el animal. ¿Saben? Yo creo aquí que hay un medio punto menos en la escala de Saúl. Saúl amenaza a los demás para hacerlos reaccionar. Yo me siento muy identificado con Saúl. Yo soy de esta escuela. Yo soy de creer que el castigo, la amenaza pueden funcionar mejor. Pero a través de mis patoaventuras y de muchos años y experiencias entiendo que el amor es una forma mejor y una fuerza mayor. Saúl ocupa la ira, el enojo, los pobres bueyes los hace pedacitos y la gente le responde, pero hay un medio punto de los 26 puntos que lleva Saúl, bájale 25.5. Como Olimpiadas, le están calificando el clavado, Saúl ya no está en 26 ni pasa a 27. Se baja 25.5 en ventajas. Ve notando cómo empieza a perder Saúl. Y sabes, es una primera señal de algo puede ir mal, pero le funciona. La gente cae en temor, versículo 7, y tomando un par de bueyes los partió en trozos, los envía y les dice: así será. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un hombre. Salen. Y Saúl hace pedazos a los amonitas. Los acaba en una guerra fugaz, la puedes leer en capítulo 11, no voy a poder leerla. Los acaba y todos gritan: sí, el rey Saúl, bravo. A ver, ¿dónde están los que dijeron: ¿quién nos va a gobernar? Vamos a matarlos a los que se burlaron del rey. Y Saúl dice: ¿por qué vamos a matar? Vean lo que dice Saúl: no morirá ninguno hoy. 11, ¿qué estoy? 11:13. No morirá ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación. Sube punto Saúl. Sí llega al 27.5. Porque dice: no los maten, los perdona, los que se burlan de él los perdona, pero no se queda con la gloria. Dice: si alguien hizo esto hoy, no fue su rey Saúl, fue el Señor de los ejércitos quien acaba de salvarlos. Y eso es muy importante en este rey, que luego se va a volver loco. Saúl es aceptado por toda la nación, 14 y 15, lo vuelven a nombrar como rey, delante de toda la nación ya dicen: vale, si es nuestro rey, y gana. Después de las ventajas, todas estas ventajas ya tiene 28, otra vez voy a darle 28 puntos, pero ¿qué crees? 1 Samuel 11 era un entrenamiento, un cáliz. Los amonitas eran como jugar contra Venezuela. Bueno, sí que ya perdemos contra Venezuela, pero haz de cuenta antes, ¿no? Como Trinidad y Tobago. Pero ahora se iban a enfrentar a Brasil. Saúl tenía que enfrentarse a los archienemigos filisteos. Capítulo 13, voy a hacer unas notas. 13:1 es un versículo complicado. Mira, dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ¿qué? Este versículo se perdió. Las cifras originales del versículo no existen. El versículo solo se puede leer así: Saúl tenía, no sabemos, está borrado en los manuscritos la edad. Saúl tenía quién sabe cuántos años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó quién sabe cuántos y 2. Ahí podría ser 42, 22, 32, está borrado. Pero, muy interesante, que la traducción en lenguaje actual, esta porción se llama la guerra contra los filisteos. En la TLA se llama la historia del rey Saúl, y dice: Saúl ya era un adulto cuando empezó a reinar. Está muy padre, me gusta que la TLA diga: Saúl era un adulto cuando comenzó a reinar, un hombre hecho y derecho. Es lo que tenemos que saber de la Biblia, aunque no tengamos los números. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, el título me gusta: guerra constante contra los filisteos. Dice: Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Entonces ¿a quién le creo? Bueno, Hechos capítulo 13, versículo 21, otro benjamita, Saúl de Tarso, está dando su testimonio y él dice: cuando Saúl gobernó aproximadamente 40 años. Una cita. Entonces, bueno, aunque el 13:1 es incierto, no sabemos qué dice, podemos quedarnos con que Saúl era adulto y Saúl era responsable y reinó por lo menos 40 años, ¿ok? Ahora bien, hay muchos estudios por lo que apoyamos la RBR 60. Hace 8 días me cuestionaron que por qué usamos la 60 en esta iglesia, y ya no vinieron a escuchar la respuesta, pero tenemos mucho material, les quería mostrar algunos. Tenemos un material de hermenéutica increíble para saber por qué usamos la 60 en nuestra iglesia. Tenemos un nuevo material que queremos dar, abriendo el libro de Dios.
una edición póstuma de mi papá, que luego la van a ver si la tenemos algún día, y otro material que ahorita les voy a mostrar para saber por qué la 60, y tiene razones muy rápidas. Ok, vámonos rápido porque esto ya se complicó. Jonatán, ya aparece Jonatán, llego a Jonatán. El primer Jonatán que aparece en la Biblia es un nieto de Moisés, en Jueces 18:13 creo, es un Jonatán que empieza a hacer cosas raras con la tribu de Dan en la peor y más oscura etapa de Jueces. Dan se quiere salir de su tierra, dice, Dios me dio esta tierra, pero no me gusta la de allá. Se sale y se va y agarra un sacerdote, que es Jonatán, el nieto de Moisés, y se hace un sacerdocio personal que acaba en una idolatría fatal. Bueno, la segunda vez que aparece Jonatán es ahí en capítulo 13, versículo 3. Y Jonatán, no, 2. Arriba está, y 1000 estaban con Jonatán. Ok, déjenme hablarles de eso rapidito. Ajá. Hay 60 ocasiones en las que se menciona a Jonatán. Hasta un sobrino de David luego se llama Jonatán, es hijo de Simei. Y en este segundo versículo, Saúl pierde otro punto. Llevaba 27 otra vez, pero pierde un punto porque ¿saben qué hace? Se consigue gente de guerra con él. Ahí dice que escoge 3,000 hombres. Empieza a depender de sus propias fuerzas. Ya no confía en lo que había confiado al principio de Dios me hará, Dios me dirá qué hacer. No vemos que Dios le diga, agárrate 3,000 personajes de servicio secreto o de estado mayor o de guardaespaldas, pero Saúl se los agarra. Él se queda 2,000, a su hijo Jonatán le da 1,000 y empieza a pasar algo con Saúl. Saúl empieza a dejar de confiar en Dios 100%. Ahora confía 99% y ahí dijo mi guardadito. Sí, el Señor me provee, pero ahí tengo mi trabajito, ahí tengo mi ahorrito, ahí tengo mi pensión. Cuidado. Esto le empieza a afectar a Saúl. Saúl es el prototipo del creyente actual y vamos a ver por qué Saúl se parece a la mayoría de los creyentes hoy. En el 13, están en guerra, los filisteos empiezan una guerra encarnizada. Vean, ahorita lo vamos a ver. Nunca hubo paz. Los filisteos fueron tremendamente duros contra Saúl y su reinado. Pero Jonatán se aloca. Jonatán se aloca porque es un buen hijo. Él dice, ¿qué vamos a ir contra estos filisteos incircuncisos, adoradores de dioses falsos? Yo voy. Y Jonatán con sus 1,000 va y mata a un prefecto. Mata a uno de los autoridades de filisteos y los filisteos se vuelven locos y empiezan a pegarle duro a Israel. En todo el capítulo 13 lo puedes leer. Me lo voy a saltar. Y Saúl empieza a deteriorarse. De ser un gran hijo, de ser un gran padre, de formar un hijo tan espléndido como Jonatán. Vean lo que dice el 14:44. No puedo leerte todo, quiero que lo leas tú. Pero el 14:44, vean lo que acaba diciendo. Samuel 14:44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, aún sin duda morirás, Jonatán. Quiere matar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque Saúl empieza a actuar como los jueces de antaño. Tenemos un juez, en la otra serie pueden ver, que un juez dice, el primero que salga de mi casa, si me das la victoria, lo ofrezco en holocausto. Y creo que es Jefté o Gedeón, o uno de estos jueces, que a su hija sale a decirle, papá, ganaste, y la quema en un altar. Y Saúl empieza a repetir estos patrones absurdos de poner promesas que no iba a cumplir, de hacer votos precipitados, de decirle al pueblo, con supersticiones. Ya Saúl se bajó 2 puntos. No coma nadie hasta que derrotemos a los filisteos. Y el pueblo estaba muerto de hambre. Y Jonatán ve miel, no escuchó eso de su papá. Jonatán andaba en los peñascos haciendo estragos en los filisteos. Y Jonatán tiene hambre, agarra miel. Habían luchado ya un día desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Jonatán dice, ¡hay miel! ¿Cómo? Y al comer le cae la maldición que su papá había proferido contra cualquiera que comiere. Entonces Saúl dice, Dios, ¿qué hacemos? ¿Dios? Alguien hizo algo malo. ¿Quién fue? ¿Fue mi hijo? Mátenlo. Y cuando Saúl ya va a matar a su hijo, el pueblo dice, oye, no lo mates. Dios nos salvó a través de tu hijo. Tranquilízate, Saúl. Saúl empieza a desvariar extrañamente. Y vean el 52, dice, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Una larga historia con los filisteos desde Cam, no les puedo contar, eso es un anacronismo. En Génesis es raro que aparezcan los filisteos, pero eran solo una tribu mercader, pero luego se hace una tribu muy violenta. Vámonos al 15, 1 al 3. No les leo, pero vean, viene Samuel y le dice, Saúl, eres el rey y ahora te pide que cumplas tareas pendientes. ¿Cómo que tareas pendientes? Sí, hay que acabar con los filisteos, pero hay otro pueblecito ahí que Dios se la cantó directa. No te voy a dar las citas. Bueno, en Éxodo 17, Amalek abusa de Israel. En Números 14, Amalek abusa de Israel. En Deuteronomio 25, Dios se harta y le dice,
Moisés, cuando entren en la tierra y tengan un rey, destruyan a Amalec por completo. Porque él te agarró cansado, trabajado, mató a tus niños, a tus ancianos y a tus mujeres que estaban hasta atrás. No les tengas misericordia. Borra a Amalec por completo. Moisés, ¿lo vas a borrar? Lo borro. La historia pasan muchos años. Saúl llega y le dice, Samuel, hay que matar a Amalec. Dios nos dejó esa tarea y nadie la ha cumplido. Va Saúl. Y Saúl dice, oye, pero los de Amalec son primos. ¿Cómo Dios va a andar pidiendo cosas así? ¿Cómo Dios anda metiéndose en mi forma de vestir? ¿Cómo Dios anda metiéndose en mi forma de vivir y en forma en la que yo gasto mi dinero? No, Dios no entiende cómo funciona la realidad. Dios no entiende cómo funcionan las cosas aquí en la tierra. Vamos a perdonar a los amalecitas. Pueblo, relájense, no los maten a todos. Aunque ya Dios dijo que los matemos a todos, no sean exagerados. Que mira, este pobre rey tan bueno, es un rey como yo y perdona a Agag. Perdona a Agag y perdonan al pueblo, y al perdonarlo Agag se escapa en la noche, embaraza a una mujer y uno de sus descendientes quiere matar a los pueblos de Israel con Esther, luego lo vamos a ver. Y bueno, ya no sé por dónde seguir porque ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Vamos a capítulo 16, lean. Saúl aquí hace una primera desobediencia. No voy a hablar sobre cómo Dios dice que lo rechaza, que lo menosprecia, que ya no quiere saber nada de él, que Samuel le dice cosas muy feas después de besarlo. Léelo en tu casa, dentro de 8 días voy a hablar de eso, pero hoy quiero que entiendas que ahí dice Samuel 16, 1 al 5, empieza la historia de David, ya Dios está buscándose a David, y vamos al 16, donde dice que Dios le manda un espíritu malvado para atacar a Saúl. ¿Dios hace eso? ¿Dónde estoy? Espérenme. 16:14, gracias, se lo perdí. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué? ¿Dios puede apartarse de mí y mandarme un demonio a tosigarme? A ver, ¿quién se anima a decir que sí? Esto es un eco de la historia de Job. Satanás tentando a Dios, que no puede ser tentado, pero le dice, ay, tu siervito Job seguro te ayuda porque le das cosas. A ver, tócalo, ¿todos saben de Job? Sura, ¿sabes de Job, verdad? Hay conocimiento general. Esto suena a esto. Si Dios permitiera que los espíritus malos atormentaran a la gente hoy en día, pues varios tendríamos algunos demonios ahí en casa. Si eso es lo que Dios permitiera. Y si lo permite, lo hace por un propósito mayor, para que seas salvo. Te manda demonios para que te calmes, para que voltees a él y le pidas ayuda cuando no puedes lidiar con ellos. Si esto es así, nunca van a actuar independientemente de Dios, nunca van a hacer su santa voluntad, van a hacer lo que Dios les permite, si esta teoría es cierta. Y para salir de un ataque de Satanás, aguas, porque esto se está escuchando mucho más seguido de lo que deseamos. Mucha gente dice, estoy bajo ataque. Mucha gente dice, estoy una posesión. Yo tengo una influencia maligna. Fue el diablo, yo no quería. Tenemos que tener cuidado con esto, porque si es así, tienes más problemas de los que piensas. Si estás bajo una influencia demoníaca, no es tan fácil salir porque sí hay influencia demoníaca. Y no me voy a meter en esto, porque cuando hablemos del Espíritu Santo, Efesios 6, 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que resistan contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra Pepito, ni contra Juanito, ni contra Jacinto, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra sí es espiritual, pero Dios manda demonios para que yo cumpla su voluntad. Esta postura es muy famosa, pero tenemos que entender la naturaleza de Dios en un amplio contexto. Dios nunca va a hacer algo que esté fuera de su armonía y de su esencia buena. Si decimos que es Dios el que manda a los demonios para atacar a Saúl, pues no era culpa de Saúl. Los demonios poseyeron a Saúl y Saúl empezó a hacer cosas locas. Él nunca trataría mal a alguien. Yo creo en un Dios, en un Señor que nunca me ha tratado mal. Yo me he tratado mal a mí mismo. Otros seres humanos me han tratado a mí mal a mí mismo. Pero que Dios me trate mal, ¿cuadra? Chéquenlo. Yo los voy a dejar con la duda. Ustedes averíguenlo. Si ustedes quieren creer que Dios les manda demonios para que cambien, adelante. Pero lo que está pasando aquí con Saúl
en este espíritu malo que fue usado contra Saúl es para que David apareciera. Saúl se siente mal, algo le está pasando, si es un demonio, si es algo más que ahorita vamos a ver. Dicen, oiga, rey, hay un jovencito por ahí que sabe tocar el arpa, tráigalo, con esa musiquita tal vez se calma. Sí, cuando Saúl escuchaba el arpa, Saúl se tranquilizaba, los demonios salían volando, si te lo quieres imaginar así, ¿no? Eso pasaba. Lee el capítulo 16 para que lo veas, 17 también. Pero hay que hacer 3 consideraciones. Primero, sí hay casos en los que Dios manda castigos a su pueblo. Dios castiga a la gente. Dios manda castigos. Ya sé que se acabó el tiempo. Segundo, si Dios envió un espíritu malo sobre Saúl, ¿era realmente enviado del Dios? Para ser honestos y justos, cuando interpretamos la Biblia debemos entender que esto es un lenguaje figurativo y modismo. En este segundo caso, si Dios permite demonios que actúen contra su pueblo, contra su gente, tenemos que entender que el libre albedrío de Saúl no fue afectado. Saúl seguía decidiendo, pero bajo la influencia demoníaca. Si es que es esto. Número 3, concerniente espíritu malo, tiene que ver con disposición del espíritu y de la mente. Es decir, una actitud tan desagradable, tan deprimente, que tu mente se empieza a afectar, que tu actitud se cambia en una disposición de la mente, tu cerebro se arruina y al no poder corregir tu actitud, ya no puedes corregir tus enlaces neuronales y empiezas a actuar como un loco. Más allá de que Dios se vuelva nuestro enemigo, nosotros nos volvemos en nuestros propios peores enemigos y Saúl no podía culpar a Dios de que le estuviera mandando demonios. En vista de estas consideraciones, tenemos que exonerar a Dios de hacer lo incorrecto y a la Biblia que diga cosas como que Dios te manda demonios. ¿Qué tenía Saúl? Saúl se volvió loco, esquizofrénico, neurótico. Te puedo dar 1000 citas que tengo, las vamos a ver dentro de 8 días a partir del 17, porque Saúl ama a David y de repente dice, ¿quién es David? ¿Por quién mató a Goliat? A ver, Abner, ¿por qué está matando a este? ¿Quién es? Es el que te tocaba el arpa, Saúl. No me acuerdo. ¿De quién era hijo? Saúl sabía esas cosas, pero tenía unas amnesias tremendas, unos desvaríos horribles, enloquecía y tenía unos miedos, y como el que estoy teniendo con el pastor ahí parado, y ya sé que se va a volver loco, pero ahí me voy a quedar. La locura de lo que le está pasando a Saúl cuando el espíritu malo se presentaba era que Saúl se empezó a volver demente, un demente asesino. Intenta matar a David 3 veces, vuelve a intentar matar a su propio hijo Jonatán, mata a una compañía de sacerdotes. Dentro de 8 días no te puedes perder una serie que va a tratar de algo que vamos a ver en este libro que han estado viendo, Seminarios de Principios Básicos de Vida. Rápido, por favor, 1 minuto más de su tiempo. La Olimpiada duró 5 horas, 5 minutos más. Cuando entras en conflicto y cuando hay en tu vida autocrítica, aislamiento, depresión, irracionalidad, falta de confianza, extravagancia y excesiva atención a tu cuerpo, abajo de eso hay inferioridad, hay envidia, hay un afecto no correspondido. Y los problemas de raíz que conducen a estos conflictos externos se deben a amargura. Saúl se amargó. Se deben a valores temporales como la de confiar en tu propia guardia personal de guaruras. Y se debe a un campo de batalla en tu mente en la que si no reaccionas, te vuelves loco. ¿Y sabes en qué deriva esto? Lo vamos a ver dentro de 8 días. La causa de raíz es resistir el deseo y el poder de Dios que Dios da para vivir en armonía bajo sus principios. Y esto deriva en 4 clases de suicidios que Saúl experimentó. Saúl vivió un suicidio mental y se volvió loco. Saúl vivió un suicidio moral y mató profetas y mató gente y corrompió a la nación yendo con adivinas. Saúl cometió un suicidio espiritual que rechazaba la palabra de Dios, que aceptaba la inmoralidad en su propia casa y que empezó a rendirle un culto a Satanás creyendo que adoraba a Jehová. Y por eso la próxima serie se llama Suicidio Espiritual. El próximo mensaje dentro de 8 días. Oremos, oremos, oremos. Señor, qué tremendo que Saúl hable de nuestro propio persona, que haya afectado a sus hijos de esa manera, que haya afectado a su nación y a su persona, que en su locura traicionera haya hecho las cosas más abominables y tremendas que no son a veces ni dignas de mencionar, pero como tu palabra las menciona, tenemos que tratar sobre ellas, Señor. Porque si no tratamos sobre ellas, no estamos tratando con nuestro propio problema de irresponsabilidad. Todos nuestros problemas mentales, emocionales y espirituales son problemas derivados de una irresponsabilidad contigo.
de un maltrato a tus cosas, de un olvido, de un desprecio, de un rechazo, a involucrarnos contigo, porque estamos involucrados en todo. Queremos estar metidos en algo, queremos brillar y llevarnos la fama y el privilegio de estar al frente en autoridad, pero no queremos pagar el costo que pagó Saúl en un reino tan difícil, con personas tan difíciles, en las que con toda su responsabilidad se volvió loco. Cayó en una neurosis esquizofrénica, una locura traicionera en la que despotricaba contra sus hijos, contra su esposa, contra sus amigos y contra sus más leales siervos. Los contaminó y les envenenó la mente para hacer cosas ruines y viles que podemos leer en tu palabra si le dedicáramos solamente un poquito de atención. Señor, no queremos caer en la locura espiritual de servirte y decirte te amo, Dios, pero vivir de una forma diferente en solamente 2 horas, estar en un mundo diferente al que predicamos y proclamamos aquí. No queremos, Señor, vivir de religiones de domingos para el resto de la semana hacer nuestra santa voluntad. No queremos, Señor, seguir tratando de mantener en nuestros propios esfuerzos y en nuestras propias teorías personales contra los principios claros y establecidos en tu palabra. Impídenos caer en la esquizofrenia espiritual. Pídenos caer en la neurosis espiritual a la que vamos sin límites, sin fronteras, sin miramientos y sin darnos cuenta. Esa es la peor locura. Más allá de lo satánico o inmoral que se haya visto en los Juegos Olímpicos, es satánico e inmoral venirse y presentarse cada domingo y seguir exactamente igual que hace 10, 20 o 30 años. Perdónanos, Señor. No podemos seguir siendo la fotocopia de ayer. Hoy debemos ser nuevos y solamente podemos hacerlo en tu espíritu, a través de tu palabra. Ayúdanos a hacerlo y escapar del suicidio que nos atosiga y atosiga a nuestra juventud y a nuestra sociedad de forma alarmante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.